En esta ocasión quiero enseñar cómo resolver una ecuación diferencial de Bernoulli. Para ello quiero tomar como ejemplo esta ecuación diferencial lineal. Para que una ecuación diferencial cumpla el requisito de ser lineal, tiene que tener la variable derivada y la variable acompañada de cualquier función expresión, pero en términos de x. Y en el segundo miembro, cualquier función expresión, pero en términos de x. O sea, las únicas variables y que aparecen en este caso es la derivada y la variable de grado 1. Entonces, cuando cumple ese requisito, se dice que es lineal. Entonces, para poder resolver este tipo de ecuaciones, se tiene esta fórmula. Es decir, la respuesta a esta ecuación diferencial está dada directamente por y multiplicado por μ igual a la integral de esta expresión q multiplicado por μ diferencial x. Primero hay que resolver el factor integrante, es decir, este μ. Hay que encontrar ese μ, que es nada más que el exponencial elevado a la integral de la función p de x por respecto a x. Entonces, en este tipo de ecuación diferencial hay que tenerlo de esta manera, donde tenemos y', aquí tenemos un y', luego tenemos y acompañado con algo y ese algo se llama p, y en el segundo miembro un q. Si cumplimos con ese requisito, podríamos decir que es una ecuación diferencial lineal. Y para poder resolver este tipo de ecuación diferencial, bueno, tenemos esta fórmula. Para ponerlo a prueba vamos a resolver este ejercicio, donde me da a resolver esta ecuación diferencial. Para ello hay que identificar cuál es P y cuál es Q. Entonces, identificando cuál es P y cuál es Q, nosotros podríamos decir P es todo lo que acompaña a Y, en este caso 2 dividido x más 1. Y en el segundo miembro, lo que está con celeste, llegaría a ser Q, que sería x más 1 al cubo. Entonces, como vemos, está cumpliendo con el requisito de ser ecuación diferencial lineal. Lo único que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula, donde nos dice que esta es la solución a mi ecuación diferencial. Pero para ello primero tengo que hallar este factor integrante. Entonces, hallando ese factor integrante, puedo decir que el factor integrante es exponencial elevado a la integral de 2 dividido x más 1. Y eso va a ser 2 sale afuera como constante y tengo logaritmo de x más 1. Haciendo cuantas operaciones por propiedades de logaritmos, tengo que mi factor integrante es x más 1 elevado al cuadrado. Una vez ya tengo ese valor del factor integrante, recurro directamente a mi fórmula. Y mi fórmula me dice que la respuesta a esta ecuación diferencial es y multiplicado por el factor integrante, que en este caso es x más 1 al cuadrado, igual a la integral de q, que está con celeste, por el factor integrante diferencial x. Y en este caso, resolviendo esta integral con el factor integrante, vemos que tenemos integral de x más 1 elevado a la quinta. El resultado de esta integral es 1/6 de x más 1 elevado a la sexta. Y como estamos reemplazando en mi fórmula, tenemos ya la respuesta a mi ecuación diferencial, que sería despejando la y, este pasó a dividir y me quedó en esta expresión. Tengo despejada la y esta es la respuesta a esta ecuación diferencial. Una ecuación diferencial lineal, si identificamos el p y el q, es bastante fácil de resolver. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a una ecuación diferencial de Bernoulli, el procedimiento comienza a ser un poco más largo, porque ahora tenemos, aparte de tenerlo como ecuación lineal donde tenemos y', tenemos un término más, y ese término es una potencia de y. En este caso lo estoy poniendo con lila, que sería cualquier número n, o sea, cualquier y elevado a n, donde n sería diferente de 0 y diferente de 1, porque si no, no tendría sentido, sería este mismo y. Entonces, aquí se ejecuta un cambio de variable. Se tiene que transformar esta ecuación de Bernoulli en una ecuación lineal, y el procedimiento puede ser largo. Entonces, para evitarnos de eso, vamos a deducir la fórmula para resolver una ecuación diferencial de Bernoulli.
Para ello vamos a hacer los mismos procedimientos que se hacen en los ejercicios, pero de manera general. A ambos miembros de mi ecuación los voy a multiplicar por y a la menos n. Eso para cancelar esta potencia que está en el segundo miembro. Multiplicando ambos miembros por y a la menos n, ahora aparece y a la menos n en el primer miembro, multiplicando a y' y que acompaña a p. Y así el segundo miembro solamente me queda q de x. Si lo acomodamos un poco, aquí tenía y por y a la n, eso se combina en uno solo, y ahora dice y a la 1 menos n. Entonces se recurre al cambio de variable. Y yo digo, este y a la 1 menos n, para mí se va a llamar z. Y si derivo ambos miembros de este cambio de variable, este 1 menos n baja a multiplicar y tengo 1 menos n por y, aquí se le decrementa 1 y me va a quedar y a la menos n por y' igual a z. Si yo bajo a dividir este 1 menos n, me queda esta última expresión que me dice y elevado a la menos n por y' es igual a z' dividido 1 menos n. Entonces reemplazo estos valores en mi ecuación diferencial y voy a tener z' dividido 1 menos n más p por z igual a q. Ahora ambos miembros multiplico por 1 menos n para que z' esté solo. Y de esa manera ya vuelvo a tener una ecuación diferencial lineal, solo que en este caso lo que estoy pintando con naranjado sería el nuevo valor de p y lo que estoy pintando con celeste sería el nuevo valor de q, donde solo hay una pequeña modificación. Deduciría que mi ecuación diferencial de Bernoulli se puede resolver con esta fórmula, pues ya se ha convertido en una ecuación lineal. Aquí debería decir z por mu, pero z, según mi cambio de variable, es y a la 1 menos n. Y aquí integral, debería decir integral de q, pero como ahora mi nuevo q tiene un coeficiente 1 menos n, ahora debo agregar ese coeficiente. Y para hallar el factor integrante, también debo agregar ese 1 menos n en la integral de p. Es decir, para resolver una ecuación diferencial de Bernoulli, se sigue los mismos procedimientos que una ecuación diferencial lineal, solo que a las integrales se aumenta 1 menos n, a esta integral 1 menos n. Y aquí en lugar de anotar y, tengo que anotar y a la 1 menos n. Vamos a probar esta nueva fórmula que acabamos de hallar de la ecuación diferencial de Bernoulli, donde ahora tengo esta forma de ecuación diferencial y vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice y' menos y sobre x igual a x cuadrado y quinta. Entonces vamos a identificar lo que tengo para ecuación diferencial de Bernoulli. Y aquí puedo notar que lo que está pintado de naranjado sería un 1 en el numerador y x en el denominador. No debo olvidar que el signo menos también forma parte del p, no está fuera. Entonces, analizando eso, tengo que p es menos 1 sobre x, q es x cuadrado, y ahora para ecuación diferencial de Bernoulli tengo que identificar cuánto vale ese n, en este caso lo que es la potencia, el exponente de esta potencia, en este caso n es igual a 5. Entonces, reemplazando en mi ecuación, en mi fórmula de la ecuación, primero tengo que hallar factor integrante. Y el factor integrante me decía que es e a la 1 menos n. Como n vale 5, me va a quedar 1 menos 5, y eso es menos 4. Pero el p, lo que está pintado de naranja, ya tenía un menos. Entonces con ese menos se hizo positivo. Y tengo integral de 4 por 1 sobre x. Y eso es logaritmo neperiano de x. Por propiedades de logaritmos, ya tengo mi factor integrante, que llegaría a ser x cuarta. Como tengo ya factor integrante, entonces ahora sí puedo decir, este es el resultado de mi ecuación diferencial, según la fórmula, donde lo único que tengo que hacer es resolver de este lado esta integral. Pero en lugar de solo poner q, ahora tengo que poner como coeficiente 1 menos n, tal como me está diciendo mi fórmula. Y 1 menos 5 sería menos 4.
Este resultaría ser mi integral a resolver, y cuando resuelva la integral me va a quedar de esta manera. Despejando y lo más que se pueda, este sería el resultado de mi ecuación diferencial de Bernoulli. Me ha salido en unos cuantos pasos gracias a que he deducido una nueva fórmula para poder resolver este tipo de ecuación diferencial.